Bueno, iniciamos. Buenas tardes de nueva cuenta. Si llegaste a tiempo, bien. Si no, pues ya saben que tendrán que hacer algo para que nos demos cuenta que están. Maestra, Estamos iniciando la clase, materiales no metálicos. Vamos a continuar. Básicamente vamos a ver los materiales compuestos y nanomateriales. Ay, no le puse en el título ahí que estábamos con los nanomateriales. Me dice Karime que ella me escucha cortada. Necesito saber si los demás escuchan cortados, por si tengo que cambiar la conexión o si es solamente problema de uno. Bueno, miren, vamos a ver materiales compuestos y nanomateriales. Hay que darle continuidad a la clase. De esto se ha tratado la materia, la asignatura, entonces tenemos que continuar, ¿sí? Entonces, por favor, sí, vamos a poner atención. La mayoría de los compañeros no están ahorita. Con la pena, pues se van a perder esta parte de la clase, ¿sí? Como les decía, vamos a ver materiales compuestos y nanomateriales. Es muy complejo observar estos temas porque ojalá tuviéramos una sola materia para cada uno de ellos. No se puede, ¿sí? Entonces, por eso nada más los vamos a ver muy, muy, muy por encimita em, estos temas para que podamos darle continuidad de cierto modo, pero también que nos permita avanzar. Entonces, sí vamos a ver estos temas, les digo desde ahorita, pero no vamos a trabajarlos en, en profundidad. O sea, para ver la forma de los cálculos, de cómo calcularíamos el esfuerzo de estos materiales o cómo calcularíamos la parte de eh, el movimiento que hay entre las partículas. Eso no lo vamos a alcanzar a ver a profundidad porque la propia clase, como les decía, pues es muy profunda para poder observar esto. Fernando, parece como que se quedó usted como pantalla principal. No entiendo cuál es el detalle. Ok. Bueno, les decía que estábamos trabajando ahora pues materiales compuestos y nanomateriales, entonces vamos a avanzar. Sobre todo lo que vamos a ver en esta clase es sobre ejemplos, ¿sí? Para que vean ustedes nada más materiales compuestos, aunque le batallen un poquito de ver el dibujo que está en su pantalla. Esto es el fuselaje de un avión, la construcción que ocupas materiales compuestos. O sea, realmente no es un material único, o sea, lo que está en la cubierta, pero también en el interior. Toda esa serie de materiales realmente es compuestos. ¿Por qué? Recuerden ustedes cuando estudiábamos por separado sobre todos los metales, hablábamos de que sí hay metodologías térmicas y termoquímicas para mejorarlos, pero también veíamos que también en la solidificación del material, pues puede haber ciertos errores, se nos pudiera fracturar y además los materiales metálicos pues suelen tener un peso alto. Y en el caso de los materiales metálicos, pues nos podrían generar incluso hasta problemas en cuestión del peso en aplicaciones como lo están viendo ustedes ahorita, como sería la aplicación de lo aeroespacial. En el caso de aeroespacial o automotriz, por ejemplo, ahorita veo ejemplos, ¿no? Más específicos, pero en este caso hay miles de componentes que deberíamos considerar, sobre todo el peso. Cuando ustedes veían, muy al principio, en la primera unidad, hubo una tarea donde se les preguntaba, a ver, ¿qué necesitas para el ala de un avión? Bueno, ustedes decían, pues materiales metálicos fue lo que se basaron la mayoría, pero luego también hablaron, pues que fibra de carbono, que porque para que sea menos denso y para que se eleve más. Bueno, eso tenía referencia a la utilidad, pues, que se le va a dar al material. Por eso es que existen los materiales compuestos. Resulta que mezclamos
materiales metálicos, con materiales cerámicos, con materiales poliméricos, hacemos una mezcla de ellos que, si bien es cierto, no es de que vamos a encontrar, por ejemplo, si yo tuviera la estructura cristalina, esta que estamos muy familiarizados con ella, que es la estructura cristalina cúbica, por ejemplo, que si yo me voy a estudiar tantos metales, cerámicos, polímeros, puedo tener una estructura como esta. Y cuando yo hablo de aleaciones, yo hablo de la misma estructura, voy y arreglo, ya sea en los vértices de él o de esa estructura o en el centro de las caras, al interior, etcétera. Bueno, aquí es diferente. Aquí no es que me voy a ir adentro de esa estructura y así se va a formar la mezcla. No, con los materiales compuestos en realidad, así se les llama compuestos porque permanece el material metálico, el material polimérico, el material cerámico. Llevará un proceso donde se puedan unir, ¿sí? Pero se mantienen de cierto modo, si observáramos hacia el interior del material, se mantienen separadas las fases, voy a llamarle fases también, pero en este caso las fases no tiene que ver con la estructura cristalina, sino en realidad con el tipo de material que hay en cada una de las fases. ¿Sí? Ok, entonces esto me lleva a observar aplicaciones de ello. Si vemos por definición qué sería el material compuesto o composite o compositos, que es un sistema integrado por combinación de dos o más, o tener tres, cuatro, cinco distintas estructuras que difieren en forma de su composición química y pues, como bien lo dice ahí, son insolubles entre sí. Lo que trataba de explicarles ahorita, o sea, que no voy a tener homogéneamente la estructura como lo tengo cuando tengo la estructura cristalina. Sigo hablando de materiales y su uso en material equipo sólido, ¿sí? Entonces, no voy a tener esa estructura homogénea a través de todo el material, pero sí en cada una de sus fases donde tengo cada tipo de material, ¿sí? Y se le llama como micro o macroestructuras, o sea, a nivel microestructural puede ser, ¿sí? Aquí no se toca la parte del nano o nanoestructuras, sin embargo, pudiéramos producir un nanomaterial y formar estructuras bastante grandes con ese nanomaterial y que formaran parte de un material compuesto, ¿sí? Pero se estudia por separado los nanomateriales, ahorita los vamos a ver. También se definen los materiales compuestos como combinaciones entre dos o más materiales a partir de una unión química o no química, porque puede ser que hagamos una especie de fusión en la superficie de cada fase. Estos materiales forman el compuesto, poseen propiedades mejores que las que presentan los materiales componentes por sí solos. O sea, si yo voy a mezclar un material metálico con un material cerámico, es para mejorar sus propiedades, ya sea de dureza, de flexibilidad, de maleabilidad, etcétera. ¿Sí? Ya ustedes conocen las propiedades de los materiales. Estos materiales surgen porque existe la necesidad de que se combinen para generar productos, digamos, los productos que tengan esas propiedades aún mejores. Ejemplos, ahí tienen ustedes algunos ejemplos. En la industria del transporte, porque bajan su peso, o sea que son más ligeros, se puede generar materiales que sean más rígidos, resistentes al impacto, que resistan bien la corrosión. ¿Se acuerdan que ese es uno de los problemas con la mayoría de los materiales metálicos? Tenemos presencia de corrosión que sí hacemos aleaciones y mejoran. Ok. Sin embargo, pudiéramos requerir un material más ligero que sea resistente a la corrosión y lo que podemos hacer es materiales compuestos. También resistencia al desgaste y que estas propiedades no se dan juntas en materiales únicos como metales o si son materiales cerámicos nada más. Por ejemplo, ya veíamos que los materiales cerámicos son muy frágiles
pero ¿puedo mejorar esa fragilidad? Sí, le puedo poner otra capa u otro material y formo un material compuesto y ya me quito el problema de la fragilidad, ¿sí? La gran mayoría de los materiales compuestos son creados artificialmente. Esto sí es una realidad, esto lleva más laboratorios o puede ser laboratorios industriales, pues, o sea, así como ven ustedes el ejemplo que está a la izquierda, esto es un tipo de madera que es compuesta, ¿sí? Algunos como la madera y el hueso aparecen en la naturaleza. Yo puedo encontrar esos tipos de madera y huesos también de forma natural o puedo generar como materiales compuestos. Oh, hasta huesos, sí, por supuesto. Esto es una parte muy, muy bonita de la ingeniería de materiales, ¿sí? Los componentes del material compuesto no deben disolverse ni fusionarse, pero sí se deben de poder identificar por medios físicos, puesto que son heterogéneos. Observen acá el ejemplo a su derecha. Ustedes pueden ver cómo se ven aquí, digamos, fibras, ¿sí? Que pudieran ser reforzando a un polímero, por eso se dice matriz polimérica, que sería la parte exterior, digamos, la cubierta pudiera hacerse, y pudiéramos tener fibras metálicas, por ejemplo, o pudiéramos tener incluso fibras cerámicas. Y, por supuesto, estamos hablando de reforzar los materiales, ambos en este caso. Esto habla de que dependerán las propiedades según también la orientación. Bueno, ahorita voy a mostrarles una diapositiva donde viene la orientación de cómo se pueden acomodar estas varias fases a las que estoy haciendo referencia de los materiales compuestos, ¿sí? Entonces, no todas presentan las mismas propiedades, aunque digas tú que mezclo los mismos 2 o 3 materiales, pero si el acomodo al interior es diferente, me va a presentar propiedades distintas, ¿sí? Tengo, bueno, decidimos incluir eso también, que usos muy importantes de los materiales compuestos en la industria aeroespacial, que ya lo mencionamos, en la industria automotriz, en la industria de la construcción, la parte del el hormigón famoso es una mezcla de materiales, entonces es un material compuesto. La industria del deporte, por ejemplo, para el calzado, para esta imagen que ven ustedes en la esquina superior, en la esquina inferior, perdón, esquina inferior derecha, observan una bicicleta que es especial para carreras en bicicleta. Entonces, se hace con una combinación de materiales compuestos, ¿sí? Para que mantengan la ligerez, pero eh, una cierta resistencia, porque llevan a una persona encima, hay mucho rozamiento, etcétera. Entonces tiene que resistir altas velocidades, el rozamiento con el aire, con el suelo, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí van a ver, la realidad es que materiales compuestos sí están por todos lados también, ¿sí? Hay un uso muy interesante de los materiales compuestos que tiene que ver con la protección antibalas. Creo que ya lo había mencionado en alguna clase anterior, muy al principio, yo creo, ¿no? Hay un material, ahí les dejo, ¿no? Que investiguen un poquito más de él. Kevlar, que es el material que se utiliza para los chalecos antibalas. Que lo único que es este no es un material metálico o polimérico o cerámico, es un material compuesto. En realidad lleva sus varias capas, digamos, ¿no? Y lo que hace es que cambió. Antes, la historia nos dice cómo se protegían de las guerras cuando usaban las armaduras, pero las armaduras eran metal puro, hierro puro, pesadísimo. Entonces, todo eso pues le quitaba agilidad y eficiencia a la propia persona que estaba utilizando ese, vamos a decirlo ya, ese chaleco, esa armadura. Entonces, esto es parte de la evolución de los propios materiales y ahorita es el material más utilizado en esto de los chalecos. Por supuesto, hay distintos calibres también para el uso que se le vaya a dar. ¿Qué me refiero? Al grosor y la cantidad de los materiales que lo componen.
Las características, como lo había mencionado en su definición, es que voy a tener 2 o más componentes de los distintos tipos de materiales. Hay varias fases químicamente distintas, insolubles, o sea que no es igualita, ¿verdad? No es homogénea por completo, ¿sí? Se notan pues las fases de los distintos materiales. Y por supuesto, las propiedades mecánicas son superiores a las propiedades de cada uno de sus componentes. O sea, por ejemplo, si yo tengo polímero y metal, veo las características de cada uno de ellos, las propiedades, y pueden ser muy buenas. Y si las sumara por separado, la diferencia es que si yo uno esto y formo un material compuesto, mejora esa suma. A eso se refiere, ¿sí? Resistencia a la corrosión, lo mencionamos hace un momento. Alta resistencia en relación a su peso, baja densidad, o sea, menos masa en una cantidad de volumen. Y eso es lo que andamos buscando. ¿Cuál es la función de acuerdo al tipo de matriz? Entonces van a decir ustedes, espérate. Entonces hay una matriz, sí, claro, es la parte más esencial o digamos importante, y luego le sumamos las otras. Tenemos 3, que es como se conocerían, que sería la matriz metálica, la cerámica y la polimérica. Pero ¿a qué se refieren estos? Si ven ustedes, aquí hay una clave. Tiene la matriz metálica, esas siglas, ¿sí? Entonces nos habla que va a ser esa matriz metálica, luego tienes otro metal y un cerámico. La matriz cerámica vas a tener cerámico, un metal y un cerámico. Y la matriz polimérica vas a tener polímero, metal y cerámico. Eso es las siglas, el significado de esas siglas, ¿no? Y en general, si es con una matriz metálica, tienen alta resistencia y bajo peso. Si es matriz cerámica, tienen propiedades de los materiales cerámicos, pero con mayor resistencia y tenacidad. Y si son con una matriz polimérica, tienen, por supuesto, mejores propiedades mecánicas resistentes. Son resistentes a la corrosión, a los agentes químicos. O sea, si yo necesito un material compuesto para que sea resistente a la corrosión, a donde me voy a ir es con una matriz polimérica, porque fíjense que tiene polímero, básicamente al interior, luego metal y tiene una cubierta de cerámica. Entonces, no vas a tener ese problema pues de la corrosión o de agentes químicos. Y pues pueden ser moldeados además, así, tomando la propiedad de los polímeros, que me da mejores formas, ¿sí? Esa es propia clasificación, como ya se los decía hace un momento, que tengo esto, ¿no? La MMC, CMC y PMC. Los materiales compuestos, ya se los había dicho, son multifases. La matriz es la fase continua o digamos la fase que tengo más dentro de esa mezcla. El propósito de la matriz es que se transfiere el esfuerzo a otras fases. Por eso es lo que vemos. Si, por ejemplo, con la matriz metálica, lo que voy a tener es si está expuesto a un esfuerzo ese material, pues el esfuerzo es transferido a la otra parte, metálica y cerámica, y viceversa, ¿no? Con los otros tipos de la clasificación. Protege las fases del medio ambiente. Y hay fases dispersas que podemos hablar igual, metálica, metal cerámico, cerámica, metal cerámico, polimérica, metal cerámico, las 3 clasificaciones que había visto según su matriz. ¿Y qué tienen que ver esto? No sé si ustedes se acuerdan de estas terminologías, tienen que ver con la tensión, también la resistencia a la fluencia, la resistencia al movimiento o rozamiento cinético, la energía de formación también de ellos, etcétera, ¿sí? Entonces, se aumenta con respecto a el tipo de matriz, ¿sí? Y esta clasificación de acuerdo al tipo de matriz me lleva a una serie de grandes tipos de materiales, como puede ser generar partículas, fibras o estructurales.
Y ahí vamos a ver varios ejemplos con respecto a esto, según sean partículas, fibras o estructurales. Les platicaba hace un momento que íbamos a ver en cuestión de cómo se acomodan, o sea, que es diferente, que dependerá del trabajo que le demos previo a ver cómo mezclamos esas fases. Y aquí pueden observar ustedes, ¿sí? Cómo se puede tener la fase, ¿sí? La matriz y la fase dispersa. Tienen la matriz, vean lo que es lo que aparece en esta diapositiva en azul, y luego la fase dispersa que sería el otro o los otros componentes, ¿sí? Por ejemplo, aquí ven, de acuerdo, puede ser también la diferencia en cantidad de concentración, porque pudieran ser el mismo tipo de materiales mezclados para formar el material compuesto, sin embargo, con diferente concentración me da distinto, distinto tipo de material. Sus propiedades van a ser diferentes. Puede ser el tamaño una diferencia, vean la fase dispersa al interior con respecto a esta, sí puede ser diferente. La forma la puedo encontrar diferente, puede ser en la mezcla de mismos materiales, puedo estar con los materiales compuestos y veo que al interior la fase dispersa es de forma diferente. La distribución puede ser, vean ustedes aquí, se ve perfectamente en un plano y acá forma parte de dos planos, ¿sí? El que veamos uno y a una coordenada más abajo y otro a una coordenada más arriba. Y pueden ser también orientados de forma distinta, vean, igual todo sobre la horizontal o todo sobre en vertical, sobre el eje de las Y. Entonces, todo esto me puedo encontrar que me forma los materiales compuestos y de acuerdo entonces a esto es que decíamos, se puede dar lo que le llamamos por partículas, por fibras o estructurales. Y entonces, ¿a qué se refiere esto? Que reforzamos los materiales, o sea, para eso formamos esos materiales compuestos. Si hablamos de reforzados por partículas, hablaremos de que la fase dispersa es más dura, es lo que mencionamos aquí, y resistente que la matriz, lo que estamos mencionando, es más dura y resistente que la matriz, y las partículas de refuerzo tienden a restringir el movimiento de la matriz en las proximidades de cada partícula. ¿Sale? Y si son reforzados por fibras, si ya son fibras, entonces estaríamos hablando como una especie de hilos. Entonces, si son reforzados por fibras, esto tiene un uso, digamos, o desde el punto de vista tecnológico, va para allá para construir materiales para la tecnología que tengan una buena resistencia a la fatiga, a la rigidez, a bajas y altas temperaturas y simultáneamente que tengan una baja densidad. Por eso aquí vamos a ver en usos que se puede dar, por ejemplo, en pantallas, que van a tener una mezcla sí, de materiales compuestos y también van a entrar los nanomateriales ahí. Compuestos estructurales, ¿cuál es la diferencia con ellos? Está formado tanto por materiales compuestos como por materiales homogéneos. Y sus propiedades no solo dependen de los materiales constituyentes, sino de la geometría del diseño de de los elementos estructurales. Vamos a ver para poder entender a diferencia de pues, aquellos de partículas y fibras. Entonces, vamos a darle una continuación a esto. Vean ustedes, materiales reforzados por partículas. Y tenemos aquí un ejemplo. Por ejemplo, el hormigón. La matriz del hormigón sería el cemento. El cemento es un material que generalmente pues compuesto por grava y arena, que serían sus partículas, que son materiales cerámicos. ¿Sale? Y su empleo como material de construcción se basa en la dureza, bajo costo, resistencia al fuego, posibilidad de prepararlo en el lugar, en la forma deseada. E insisto, este es el reforzamiento, pero el hormigón, ¿qué más lleva? ¿Qué más lleva esa mezcla? Lo que están observando aquí. Vean ustedes. Voy a generar a partir del cemento, que decimos son las partículas,
grava y arena, que están formando esto, y voy a generar con también una serie de varilla metálica que se acomodará de acuerdo también al uso de esa estructura final que yo vaya a tener. Bueno, tengo materiales reforzados por fibras, por ejemplo, la fibra de vidrio y la fibra de carbono. La fibra de vidrio es un material compuesto formado por fibras que están dentro de una matriz plástica. ¿Para qué se le pone esa matriz plástica? Para evitar que se quebre más fácil. Si solamente dejamos la fibra de vidrio sola, de por sí es frágil la fibra la fibra de vidrio, digamos. Pero si solamente tuviéramos los hilitos finos de vidrio, no, hombre, no pudiéramos trabajar con ello, ¿sí? Entonces se utiliza una matriz polimérica para que mejore esto. La fibra de carbono es un composite o un material compuesto o composito formado por fibras que están dentro de una matriz de resina epoxi, o sea, de la resina de polímero, ¿sí? Como la pueden ver aquí, ¿sí? Tienes la matriz polimérica y tienes la fibra de carbono al interior, ¿sale? ¿Ok? Y los otros, los materiales, digamos, ay, puedo ver como los laminados o también parte como estructurales, ya son, es un apilamiento diferente. Se van pegando entre sí, alternando la dirección principal, consiguiendo de esta manera que el material resultante tenga una elevada resistencia en todas las direcciones. Se van uniendo, ¿sí? Y entonces vamos uniendo, digamos, los planos. Si ponemos uno de esta forma, el siguiente va de esta forma, el siguiente vuelve a ser de esta forma, el siguiente de esta forma. Y eso ayuda a que al final, pues, la estructura presente mayores propiedades mecánicas. Ejemplos de estos materiales, vidrios de seguridad, que no es lo mismo que, y son materiales relativamente en su mayor parte cerámicos, o sea, con una base estos vidrios cerámica. Y la diferencia es que el vidrio, por ejemplo, de las ventanas de tu casa con respecto a los vidrios de seguridad, pues se acomodaron de esta forma, pues como se los está comentando. Entonces, la unión de los planos hace que se vuelva más fuerte, a comparación de tener, digamos que un solo plano o seguir una sola estructura, lo cual sí mantiene su fragilidad. Por eso los vidrios de seguridad, o son conocidos así como vidrios de seguridad, porque realmente tienen alta dureza. Si tú los tocas y los golpeas, necesitas un esfuerzo muy, muy grande para romperlos, ¿sí? Y bueno, esa era la parte. Yo les decía al principio, podemos hablar mucho más realmente de los materiales compuestos y ver sus cálculos, pero francamente verlo en un pedacito de una unidad e intentar hacer cálculos, solamente que nos enfocáramos a ello en toda la unidad y si pudiéramos en 2 unidades. Y no está planeado de esta forma el curso. Entonces, relativamente los vemos por encimita a los materiales no metálicos en general, pero más que nada a estos, a los materiales compuestos y a los nanomateriales. Pero es muy importante sí hablar de ellos y sus usos. Y esto pues va a generar la continuidad del trabajo que realicen esta semana ustedes con respecto a lectura, y de la misma forma como la semana anterior que observaron unos videos, también lo van a hacer esta semana para que les quede un poquito más claro las ideas y la utilización de estos materiales, que no es lo mismo que solamente verlo platicado, ¿sí? Bueno, nanomateriales. Entonces, la idea de los nanomateriales tiene que ver con el tamaño de los materiales. O sea, en este caso, estamos hablando de nanómetros. Si ven ustedes todo lo que tenemos, ya sea en la naturaleza o alrededor de nosotros, ¿verdad?
ya sea de productos también, el tamaño de ellos. Aquí tengo una gráfica, está graficado en nanómetros, que esto es igual el tamaño en nanómetros, o sea, si dice 10 a la 8, quiere decir que estoy hablando 10 a la 8 nanómetros, se acercan ya a cuestiones muy, muy grandes, ¿sí? El nanómetro es por 10 a la menos 9. Esto sería un nanómetro. Y si hablo de 10 a la 8 nanómetros, entonces ya estoy hablando de que ya no es ni siquiera micro, ya está, o sea, 1 por 10 a la 8 nanómetros estaría hablando de 0.1 metro, ¿sí? Hasta 0.1 metros, que es lo que estoy viendo como la pelota de tenis. ¿Qué es lo que hice? Pues le quité los 8 ceros y me quedó 1, ¿verdad? ¿Qué más? Un puntito, 10 a la 6, o sea, ese anda 3, 4, 5, 6, anda por acá, por este tamañito. Una célula de cáncer entre 10 a la 4 y 10 a la 5 nanómetros, o sea, eso anda por acá en este tamaño. Donde estoy diciendo el tamaño, lo tengo acá abajo de donde está el título, lo estoy escribiendo con rojo. Una bacteria y un virus son pequeños, pero andan entre 10 a la 2 y 10 a la 3 nanómetros. Ahí está. Ya esto es de la parte micro, por eso es lo que se estudia micro. Están dentro de los micrómetros, o sea, todo lo que abarca entre estos, entre esa parte del número. Por eso virus y bacterias entran en la parte de la ciencia que estudia la microbiología, digamos. Tengo anticuerpos que son un poquito más grandes. La glucosa ya anda este, en tamaño, ya lo ven por ahí, pues ya acercándose acá al un nanómetro, anda por acá. Ahorita les puse mal estos tamaños. Voy a borrárselos aquí. Ok. Voy a tomar el rojo de nuevo porque estaba dibujando con el rojo primero. Okay. 3, 8, 9. Estoy perdiendo estos. Entonces 10 a la 3 nanómetros. Andamos en, en esta parte de aquí. Que alcanza a entrar otra vez, ahora sí se los pongo, 3, 6, alcanzan en la pura esquinita de la microbiología los virus y bacterias. Los anticuerpos son un poquito más pequeños, andan por acá en este esferito. La glucosa ya está muy, muy cerca de lo que es los nanómetros. Y una molécula de agua, por ejemplo, ¿no? Para ver el tamaño. Bueno, esa era la idea del tamaño que nada más para entender, ¿no? Ahí tenemos ejemplos, agua, glucosa, anticuerpo, virus, etcétera. Ok. Pero esto, ¿qué nos lleva? Vamos a ver ahorita ejemplos como nanopartículas, que son nanopartículas metálicas, puede que tengan una matriz también de un metal con otro metal, los que se llaman quantum dots, puntos de quantum, tienen que ver con el reflejo de luz y sus usos pues son en la electrónica. Los dendímetros, que son estos de aquí, esa forma. Liposomas, que en realidad esos son de la naturaleza. Y, bueno, todos estos dendímetros, nanopartículas, quantum dots y los fullerenos son trabajados artificialmente y han permitido el desarrollo de muchísima tecnología, pero también de medicamentos, por ejemplo, por darles un par de ejemplos únicamente. Vamos a ver cada uno de estos ejemplos que yo estaba marcando aquí. La importancia de los nanomateriales no solo está en su tamaño, sino que nos da a que mejoran propiedades de otras ya existentes, por eso existen. Entonces, por eso en realidad los estudiamos más o menos a la par de los materiales compuestos.
porque es hablar de situaciones similares, de que son trabajados artificialmente y nos permite mejorar mucho las propiedades. Claro que los nanomateriales tienen aplicaciones como que más específicas. Tienen una potencialidad de ser disruptivos, pudiendo dar lugar a tecnologías que sustituyan otras ya existentes, con costos muy inferiores con respecto a lo que ya existe, tanto de materias primas como de producción. Vamos a ver entonces, como les decía, vamos a hablar de ejemplos de ellos. Aquí lo que hablamos es un poquito más del término de nanomateriales, que significa que son todos aquellos desarrollados con al menos una dimensión en la escala nanométrica, insisto, nano 1 por 10 a la menos 9. Cuando esa longitud es del orden o menor que alguna longitud física crítica, tal como la longitud de Fermi del electrón, o sea, tan pequeñita, ¿sí? Aparecen propiedades nuevas que permiten el desarrollo de materiales y dispositivos con funcionalidades y características completamente nuevas. ¿Qué les digo? Estos dispositivos que cargamos nosotros con ellos ya es para nuestro día a día, no existieran si no existiera el desarrollo de nanomateriales. O sea, este tipo de pantallas, el que yo toco y que hay movimiento, el que da respuesta, en este caso, el que tienes el lector ahí está, ya abrió, ya se destrabó, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, funciones, no los tuviéramos si no existieran los nanomateriales. Los nanomateriales se vienen estudiando, digo, lo más fuerte en las últimas 2 décadas, pero más o menos todo el desarrollo de nanomateriales ha sido en las últimas 3 décadas. Ya ustedes nacieron en una época de los nanomateriales. Qué padre, qué bueno. En esta área, por lo tanto, se incluyen agregados atómicos, o sea, son tan pequeños que juntamos, o sea, al hablar de juntar varios átomos, el hacer clusters, que es lo que le llamaríamos, o donde entran los fulerenos, por ejemplo, los dendrímeros, perdón, y otros más, ¿no? Y partículas de hasta 100 nanómetros de diámetro, fibras inferiores a 100 nanómetros, láminas delgadas de espesor inferior a 100 nanómetros. O sea, estas láminas, como lo que ven aquí, el grafeno, ¿sí? El grafeno, se habló de él, me parece, en química, sería bueno que también lo recuerden un poquito. Por ahí les puedo dar también un video también para que vean. Súper interesante el uso del grafeno, ¿eh? Les voy a buscar el video que tiene esta diferencia de los materiales. Les va a impresionar el uso. Muy, muy interesante. Nanoporos y materiales compuestos conteniendo algunos de estos elementos. Esto muy, muy importante, elementos que van a formar los nanomateriales o las estructuras de los nanomateriales, silicatos, carburos, nitruros, óxidos, boruros, seleniuros, teluros, sulfuros, aluros. Les debe recordar toda la química inorgánica cuando empezábamos a ver cómo se nombraban los compuestos, ¿no? Aleaciones metálicas, intermetálicas, metales, polímeros, orgánicos y materiales compuestos. Todo esto tiene eh, mucha importancia para la existencia de los nanomateriales. Los sectores de actividad más relevantes en los nanomateriales, o sea, la parte económica, industrial de ellos, tiene que ver con materiales nanoestructurados, nanopartículas, nanopolvos, todos estos los tengo aquí con ejemplos, ¿eh? Nanoestructurados, nanopartículas, nanopolvos, materiales nanoporosos, nanofibras, fulerenos, nanotubos de carbono, nanohilos, dendrímeros, la electrónica molecular, puntos cuánticos, o que les llamamos ahorita los quantum dots, y láminas delgadas, entre otros, ¿verdad? Pero esto es lo más conocido. La actividad de cada uno tiene que ver con su propio sector donde lo utilizan. Uno de los grandes ejemplos y de excelencia en la parte de la salud tiene que ver con ingeniería de tejidos. Y van a decir ustedes, ¿qué? Sí, como puede ser de pieles, puede ser para huesos, puede ser para una parte de un órgano. Súper interesante, insisto, ¿no?
Puede ser con liberación controlada y dirigida de fármacos, o sea, de medicamentos, y agentes de contraste para el diagnóstico de imagen. Estos para las tomografías, para ver cómo está tu organismo en el interior, ya sea a través de las venas, ya sea en el cerebro. Cuando se utiliza un agente de contraste, es una mezcla de nanomateriales que eventualmente tu cuerpo lo desecha, pues no, pero necesitas que lo absorba por un momentito y eso es lo que identifica la máquina esta que realiza la tomografía. ¿Sí? Y en el sector de tecnologías de la comunicación, en el desarrollo de la electrónica de espines, aquí, o la espintrónica, es meternos en mucho desarrollo ahí electrónico, pero eso ha permitido el desarrollo de mucha tecnología, la tecnología que ha salido en las últimas décadas, incluso lo de nanotubos de carbono en pantallas. Si ustedes observan la tecnología utilizada ahorita por, al menos por Apple y por Samsung, en el caso de Apple para las pantallas de sus teléfonos, en el caso de Samsung para las pantallas de televisores y monitores, tienen esta tecnología, ¿no? Están utilizando nanotubos de carbono. Súper interesante. Los desarrollos fotocatalíticos fundamentales basados en óxido de titanio tienen notable impacto en sectores como en los cosméticos, para el medio ambiente, en el propio desarrollo de las cerámicas. La incorporación de nanomateriales funcionales a las fibras textiles está dando lugar a una nueva generación de fibras funcionales con capacidad de responder a estímulos exteriores con nuevas propiedades. Puede ser estímulos a la luz y cambian de coloración. Existen fibras, pues, es en ese video que les digo que les voy a recomendar. Ahí viene súper claro esta situación, ¿no? Con fibras que cambian de tonalidad de acuerdo a cómo reciban la luz, se activan y pues son parte de nanomateriales. Pueden ser que incluso se iluminen también, ¿verdad? Bueno, hay muchísimo desarrollo. Estos son unos poquititos ejemplos, ¿vale? Entonces, viendo esos poquititos ejemplos, vamos a ver los materiales nanoestructurados. Aquí les pongo, les digo, algunos ejemplos. Viene una lista de aquí en adelante. Es nada más hablar de ejemplos. ¿A qué se refiere entonces cada uno de los que decía aquí en el primer párrafo? El que son nanoestructurados, nanopartículas, nanopolvos, materiales nanoporosos, nanofibras, los fulerenos, los nanotubos de carbono, los nanohilos, los dendrímeros, la electrónica molecular, los puntos cuánticos y las láminas delgadas. Esos vamos a tomar a continuación. Los materiales nanoestructurados pueden ser ejemplos como las cerámicas nanoestructuradas, como bioimplantes, ¿sí? Para hacer implantes a el interior de algún ser vivo, imanes permanentes de alta temperatura para motores de aviones, materiales ferromagnéticos para aplicaciones como imanes blandos. Si se acuerdan ustedes, el imán que ustedes conocen es un material nada más metálico muy duro. Almacenamiento de la información en cuestión de los procesadores, válvulas de spin magnetoresistivas para las refrigeraciones, magnesio y titanio nanocristalino. Fíjense, los cristales a ese tamaño, nanocristalinos, como catalizadores para automoción basada en hidrógeno. O sea, eso que han escuchado ustedes de que el hidrógeno se utilice o se pueda utilizar como combustible, bueno, la nanotecnología con los nanomateriales metálicos en este caso, tienen aplicación por allá también, ¿no? Zeolitas nanoporosas y materiales metalorgánicos para almacenamiento de hidrógeno, vamos a lo mismo. Sensores y actuadores. Sensores y actuadores tiene que ver con la automatización, con tecnologías MEMS, tiene que ver con tecnología de manejo electrónico para esto, para automatización. Esto de los MEMS y NEMS, a eso se refiere.
y es con nanopartículas. Interesante, ¿no? Bueno, no sé, es que a mí me parece súper interesante todo esto. Tenemos, en el caso de nanopartículas y polvos, las actuaciones a desarrollarse orientan en 6 campos diferentes. Uno de ellos es la energía, con respecto a células solares basadas en dióxido de titanio, en almacenamiento para el hidrógeno o con hidruros metálicos y mejora de electrodos para pilas. ¿Sí? Uno de esos usos en la parte de la energía. Si hablamos de la parte de la biomedicina, estoy hablando de nanopartículas y nanopolvos, ¿no? O sea, polvos a tamaño nano. Liberación de fármacos, como lo decíamos ya hace un momento, por inhalación, particularmente insulina. No sé si ustedes, ¿existe eso ya? Sí, o sea, esto todavía sigue en desarrollo, pero es con la intención de eliminar el que se tengan que estar picando todo el día, ¿no? Los pacientes con diabetes. Crecimientos óseos, o sea, donde se necesite o falte un crecimiento de un eh, hueso. Tratamientos anticáncer, recubrimientos para implantes, agentes de contraste para diagnóstico de imagen, ya lo mencionaba antes. En ingeniería en general, pudiéramos hablar nosotros de herramientas de corte, liberación controlada de herbicidas y pesticidas, sensores químicos, tamices moleculares, polímeros compuestos reforzados, aditivos para lubricantes, pigmentos, o sea, lo que le da coloración a estructuras, a las pinturas, etcétera, vidrios autolimpiados basados en dióxido de titanio, tintas magnéticas conductoras, también que tienen que ver con los toners, también el funcionamiento de los toners y de las impresoras de última tecnología, por supuesto. Si hablo o continuamos hablando de estos, de las nanopartículas y nanopolvos, tenemos otros ejemplos también, como son artículos de consumo, materiales para el deporte, recubrimiento de vidrios, textiles, o sea, fibras como telas, repelentes al agua y de suciedad. Había, hace un par de años se hizo muy popular como que un comercial que pasaba, donde lo que estuvieras viendo en línea, te pasaba ese comercial de unas camisetas con este tipo de fibra, que te decían, no la necesitas lavar, aguanta muchísimos días, muchas puestas, y lo ofrecían incluso para gente que, si vas a viajar, es la única camiseta que necesitas tener. Y pues sí, gracias al desarrollo de los nanomateriales sí existen esos textiles repelentes al agua y a la suciedad. Entonces, no van a oler mal, ¿sí? Medio ambiente, hay para tratamientos de aguas basados en fibras de alúmina y procesos fotocatalíticos de dióxido de titanio. Recubrimientos autolimpiantes, o sea, para el exterior de otros materiales. Recubrimientos antirreflectantes, cerámicas y azulejos. En la electrónica ya platicamos bastante de esto. Partículas magnéticas para memorias de alta densidad, para apantallamientos, para circuitos electrónicos mediante cobre de aluminio, ferrofluidos, pantallas con dispositivos de emisión basados en óxidos conductores. ¿Sí? Todo en realidad, el tipo de pantallas que ya ven ahorita, tanto de sus laptops como de sus teléfonos, etcétera, las televisiones, tienen materiales compuestos y nanomateriales. Uh-huh. Pero tienen de todo, porque también tienen una gran variedad o recubrimientos hacia el exterior de materiales poliméricos, y hacia el interior tienen en las tarjetas, sobre todo, muchos materiales metálicos. Las nanocápsulas, ¿qué son? Son para la liberación de fármacos en la industria de la alimentación, para los cosméticos, para incluso tratamiento de aguas residuales, como componentes de adhesivos, o sea, materiales que se van a pegar, aditivos aromáticos en tejidos y fluidos magnéticos. Ya son usos mucho más especializados. Materiales nanoporosos, membranas con control de poro, fíjense, a nivel atómico.
catalizadores como reductores de emisión de contaminantes, los que utilizan los automóviles, catalizadores como elementos de autodiagnóstico y autorreparación en materiales, aislantes, aplicaciones medioambientales para reducción de emisiones. Con emisiones nos referimos a las emisiones de óxidos de azufre, de carbono, de nitrógeno, etcétera. Eso van a estudiar más sobre esas partes medioambientales cuando estén en quinto semestre. En la purificación de aguas, eliminación de contaminantes, atrapado y eliminación de metales pesados. O sea, ¿cómo hacemos esto con los nanoporosos? Son como fibras, como una película. Si han visto ustedes el huevo y le quitaran la cáscara con mucho cuidado por encimita, tiene una tela, ¿sí? Más o menos es como ese tipo de tela, el tipo de materiales con un poro tan pequeñito a tamaño nano, ¿sí? Producción de nanopartículas estructuradas, células solares orgánicas, supercondensadores para almacenamiento de energía, almacenamiento de gases como hidrógeno, metano y acetileno, ingeniería de tejidos para aplicaciones médicas, liberación controlada de fármacos, bioimplantes, un sinfín. Así es, tenemos un sinfín de los usos de los nanomateriales. Las nanofibras son utilizadas para filtros, para tejidos, para cosméticos, esterilización, separaciones biológicas, en ingeniería de tejidos, para biosensores, para órganos artificiales, para implantes, para liberación controlada de fármacos. O sea, el utilizar ese tipo de hilos tan delgaditos, sí, tan finos. ¿Qué son los fulerenos? ¿Sí? Son este tipo de estructura, más o menos, si ven aquí la imagen de la esquina inferior derecha, van a ver que se asemeja como si fuera una pelota de fútbol, ¿no? Por eso esa imagen y luego ya pueden ver las de la izquierda. Entonces, esta es una estructura, pudiéramos pensar que se parece a las estructuras cristalinas porque es muy acomodada de esa forma, pero no entra pues en el tipo de estructuras, por eso se le llama fulerenos. ¿Y en qué se utilizan? Como lubricantes para reforzado de polímeros y fibras textiles, o sea, meterlos en materiales compuestos, como catalizadores en electrodos para células solares, en dispositivos fotónicos, baterías de litio de larga duración, o sea, las baterías que son para durar por muchos días para equipo electrónico, o también las de última generación para celulares también tienen estos compuestos. Los nanotubos de carbono deberían de haberlos escuchado mucho ya en los días de ustedes. Yo cuando estaba en la universidad se hablaba un poco de ellos, pero pues con el tiempo se van utilizando mucho más. Son polímeros conductores, polímeros y cerámicas altamente tenaces. Se utilizan entonces para esto en apantallamientos electromagnéticos, como electrodos para baterías, como componentes para membranas y celdas solares. Nanoosciladores en los gigahertz, puntas nanoscópicas, músculos artificiales, etcétera. Aquí yo les puse ahí un ejemplo de, digamos, un pedacito de una pantalla. Nanohilos, pueden ver que utilicé dos imágenes, en este caso metálicas. Pueden ver que acá tendríamos, digamos que un tipo de aleación de oro-níquel y acá níquel solo, pero lo interesante aquí era pues que vieran el tamaño, ¿no? Que podemos tener, ¿sí? De nanómetros. Manipulación de elementos biológicos en campos magnéticos, para eso los podemos utilizar. Tiene que ver igual con la electrónica, sensores detectores. En los LEDs, ya los conocen, en almacenamiento de datos de alta densidad, en nanodispositivos optoelectrónicos, ahí van a encontrar los nanohilos. De ese tamaño es la fibra, de tamaño nanométrico.
Tenemos los dendrímeros, que sí se diferencian de los fulerenos. Los fulerenos veían que tienen una estructura muy, muy marcada. Los dendrímeros no tanto, pero vean que sí tiene un acomodo que se asemeja mucho al acomodo celular. Entonces, por eso es que también uno de los usos puede ser para células artificiales, otro, así como los fulerenos, que también para liberación controlada de fármacos, agentes de contraste igual, para tóners, para impresoras por láser, sensores para diagnóstico, detectores, electrónica molecular, agentes descontaminantes y de filtración, particularmente de iones metálicos, para adhesivos, lubricantes y baterías en la nanoescala. Y deberían decir ustedes, ay, pero si de los otros nanomateriales también hay ejemplos similares, entonces, ¿qué se utiliza? Otra vez, como cualquier tipo de material, dependiendo de las propiedades que tú necesites, es el nanomaterial que vas a estar utilizando. En la electrónica molecular, sí, aunque esta nos lleva un desarrollo día por día, la electrónica cambia, entonces las exigencias son más grandes y la tendencia porque los costos no sigan incrementando, entonces esto ha llevado a que la electrónica utilice pues cada vez nanomateriales, y ahí van a ver en la utilización de transistores, conmutadores y rectificadores moleculares. O sea, que a nivel molecular se puede manejar la información. ¿Cuál es el objetivo aquí? 1012 bits, que es el equivalente a un kilobit por centímetro cuadrado. Tiempos de conmutación en los picosegundos y 10 milielectrovolts de consumo de energía por ciclo. O sea, son materiales muy, muy eficientes en tan pequeño tamaño que cuando empezó el desarrollo, lo fuerte del desarrollo de la electrónica y las ciencias computacionales, que fue a finales de los 60, principios de los 70, pues esta terminología ni pensarlo de que existía hablar de esto, ¿no? De un kilobyte en picosegundos y este consumo de energía tan pequeño, y ahora lo podemos hacer. Y antes hablábamos de un edificio completo de varios pisos para ni siquiera esa cantidad de información, ¿no? De ese movimiento de bits. Y ahora hablamos, por eso, los procesadores que tienen una capacidad increíble en un tamañito así. Desarrollo de hilos moleculares, conmutación electromecánica basada en la deformación controlada de una molécula o su reorientación como alternativa a mover los electrones moleculares. Aquí les incluimos pues una gráfica para que observaran que se puede dar el reacomodamiento gracias a, digamos, la electrónica molecular. Quantum dots, ¿a qué se refieren esto? Los puntos quantum. Esto va a estar utilizándose en superficies moleculares o la inserción en líquidos, geles o matrices sólidas. Tiene que ver con que como cada elemento, cada partícula, ya a nivel de partícula, puede emitir energía y puede emitir energía hasta de distintos colores. Bueno, se utiliza eso, se basa en la emisión de fotones por unos llamados pozos cuánticos, o sea, unos espacios. Y esto lleva a el uso de la tecnología o el desarrollo de la tecnología de los fotosensores para optimización de células solares, adaptándolas al espectro solar, aumentando la captura de luz, transistores monoelectrónicos, computación cuántica, puertas lógicas, elementos de memoria y grabación, elementos para etiquetado biológico, elementos para diagnóstico médico, los LEDs, elementos para células solares, reemplazando tintes orgánicos. También en ese video que les estoy recomendando van a ver eso, ¿no? Unos tipos de células solares que están en esa forma como tintes orgánicos y para que vean sí también el reemplazo.
Ay, sí, ya quiero que vean ese video porque les va a quitar muchas dudas. Aquí, pues, yo nada más lo estoy platicando y tengo el listado, ¿no? De los ejemplos. Láminas delgadas. De acuerdo gracias al desarrollo, digamos, de los materiales de silicio, pues tenemos también mucha investigación en cuestión de celdas solares y se, se ha llegado a miniaturizarlas, o sea, hacerlas cada vez más pequeñas. Lo que verán aquí es, sí, una mezcla de materiales compuestos, pero a la vez que cada una de sus capas está formada por nanomateriales. Hay interés en desarrollo o un mayor desarrollo del silicio policristalino para papel electrónico, pieles artificiales, telas y ropas inteligentes, los MEMS, que ya lo decía ahorita, que es tecnología manejada pues para automatización, para sensores, estructuras pasivas, actuadores térmicos, electrónica flexible para celdas solares, circuitos integrados, láminas sensibles al espectro de la luz para cubrimiento de cristales y ventanas, termocrómicos, fotocrómicos y electrocrómicos. Aplicaciones termoeléctricas tendentes a reducir la conductividad térmica, manteniendo una alta conductividad eléctrica para generadores de potencia. Aquí, para ahorrarse mucha energía y producir más energía eléctrica, sensores o electroválvulas, recubrimientos funcionales en automoción y aeronáutica. Pues son un sinfín. ¿Cuántos ejemplos llevo mencionados hasta ahorita? Casi puedo decir que si pudiera millones, pero no llegamos a eso en esta hora de clase. Bien, entonces, ¿cuál fue la idea de ver esta clase? ¿O cuál ha sido la idea? Que ustedes conozcan un poco más sobre los materiales, en este caso compuestos, y los nanomateriales. Lo que vamos a hacer en el resto de la semana, como yo les decía, va a ser enfocado a lectura y a unos videos para que puedan ver ustedes un mayor o que tengan mayor conocimiento de estos materiales, que tengan un poquito más de información sobre ellos. Como les decía, pues no hay el tiempo suficiente como para estudiarlos tan a profundidad como realmente quisiéramos, pero al menos en esencia, y les van a encantar. Les van a gustar mucho este tipo de materiales una vez que lean un poco más de ellos y que vean pues, los videos. Los dejo entonces aquí y ustedes se quedan pendientes que ya ahí les va a aparecer en plataforma para más tarde cuando ya esté el video de clase. Ahí va a estar también lo otro para que ustedes desarrollen, insisto, tanto lectura como por la parte visual que también tengan el conocimiento. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Vamos a cerrar la clase aquí y nos vemos entonces, pues la siguiente. Se quedan ustedes trabajando un poco más en esto, estudiando un poco más. Cuídense.